Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto saludarles a todos en el nombre del Señor Jesús. Para mí es muy grato hacerlo, de verdad, y esperando que el Señor, pues, en muy poco tiempo nos esté dando la oportunidad. Creo que lo hemos dicho durante estos 6 meses, pero ya parece que se aproxima un día para nosotros. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, los versículos 17 al 19. Un encuentro con el Señor. Siempre que hemos tenido un encuentro con el Señor, es de testimonio, es maravilloso, es de bendición. Nunca ha sido fatal, nunca ha sido de dolor. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo es para bien. Algunas las consideramos no tan buenas, desagradables, dolorosas, sufridas, si es por la salud, la muerte misma. Pero bueno, si reducimos todo estas cosas en este versículo, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces hay cosas que hoy tienen lágrimas, que tienen sufrimiento, pero después vamos a ver una dicha, que todo fue para nuestro propio bien. Un encuentro con el Señor. En la Biblia encontramos pasajes a menudo, mayormente en los evangelios del libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la gente que allí tuvo encuentro personalmente con el Señor Jesucristo. Muy personal con el Señor. Encuentros maravillosos. En el Evangelio según San Mateo hay un pasaje en el capítulo 8, versículo 14, hay un pasaje, Susana a la suegra de Pedro. Esta mujer estaba en casa, postrada, enferma, con una fiebre. Y no nos vamos a suponer que era cualquier fiebre. Debía ser una fiebre fuerte, muy fuerte. Quizás con otra, acompañada de otros síntomas. Las fiebres por lo regular siempre vienen con un dolor de cabeza, dolencias, pérdida del apetito. Siempre vienen con cosas semejantes. De delirar, a veces vienen fríos. Y esta mujer estaba muy grave. No encontramos antes en la Biblia que el Señor se hubiese encontrado con esta mujer. La Biblia no lo relata, no significa que no hubiese sido así, pero no lo encontramos. Si ella era seguidora del Señor o no, no lo sabemos. Lo que sí encontramos es que era la suegra del apóstol. Postrada en cama con fiebre, y tocó su manto y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. El Señor toca el vestido de esta mujer, el cuerpo de esta mujer, la toca a ella y la fiebre le desaparece. Mire ese encuentro. Un encuentro de un ser tan virtuoso como el Señor, tan maravilloso como el Señor, tan poderoso como el Señor, que no hay un personaje que lo iguale, ni en su tiempo, ni después de esa figura humana, después que Él ascendió, lo hubo, ni hasta el día de hoy lo hay.
y vamos a ponerle firma que el tiempo que le resta al planeta, al mundo, no lo va a ver. Porque Él es único, maravilloso. Un ser como este a una mujer como aquella. Una mujer muy enferma. Los enfermos a veces, cuando no tenemos recursos, cuando pertenecemos a alguna clase social baja, pobre, aún ni los médicos nos visitan si no hay dinero. Nuestros familiares quisieran y hacen mucho esfuerzo, pero falta lo mejor, el recurso. Pero aquí en este caso no importó si había o no. El Señor la sanó. Qué encuentro tan maravilloso. Yo creo que a mí me pasó algo en mi vida, me fui intoxicado y creo que me mandaron con un hermano mío a morir, pero alguien ese día oró por mí. Yo no era cristiano. Y ese día me atrevo a decir que también yo tuve un encuentro con el Señor. Porque el hombre, el hermano que oró por mí, lo tomó la presencia de Dios en el momento más angustiado de mi vida, más difícil de mi vida. Eso fue en la zona bananera de Aracataca. En el momento más triste de mi vida y la de mi hermano, en un rancho, en una región, Dios estuvo allí, nos visitó allí por medio de ese siervo. Ahí tuve un encuentro. Desde ese día quedó en mi corazón que yo no podía seguir haciendo otra cosa sino convertirme al Señor Jesús. Desde ese día quedé marcado por Él, ver la obra que Él hizo en mí. Los encuentros que los hermanos hemos tenido con el Señor y testificamos son maravillosos, son lindos. Algunos a punto de morir, otros en lo mejor de su vida del mundo, otro en la angustia más difícil, algunos en las cárceles, otros a punto que ya le quitaban la vida. Conozco una región, no la voy a decir, pero sí voy a dar el testimonio de un hombre que lo mal puesto lo aseguraba, lo que estaba bien puesto se lo llevaba, cogía ganado. Ese hombre era dañino. No lo voy a destacar lo que él era. Y lo habían visitado 2 veces personas armadas pertenecientes a ciertos grupos a decirle: compóngase, mire que usted tiene 6 niños. Y él decía: sí, deme una oportunidad, pero no. Pero había algo maravilloso en su hogar, que la esposa de este hombre era de la iglesia y sus niños eran inclinados al evangelio. Pero una tardecita, cayendo el sol, se lo llevaron porque era la única oportunidad que tenía, se les habían agotado y se lo llevaron. Y lo amarraron con alambre púa a sus manos detrás, a ejecutarlo a 1 o 2 kilómetros. Le dijeron alemán a dónde se lo iban a dejar y después de qué tiempo lo pudiera recoger. Y cuando él iba como a 60, 70 metros de la casa, al doblar una curva, al bajar una loma, uno de sus niños le gritó con su voz entrecontada en llanto: papi, en el nombre del Señor te esperamos vivo. Él quiso voltear su cuello para mirar atrás y sus captores no se lo permitieron. A un lugar donde los que se traficaban era en bestia, en animales. Y al sitio señalado por ellos, en ese sitio, una luz de carro y un zumbido como de carro se presentó en el momento y sus captores corrieron filo abajo y lo empujaron a él y él cayó. Sus alambres que llevaba en las manos se cayeron. Ese hombre quedó suelto y él corrió a su casa y llegó. Él vio la luz, sintió el ruido del carro, pero en un cerro donde no había carretera, donde no había nada. ¿Por qué sucedió eso?
Cuando Dios ama al pecador, y la Biblia dice que Él no quiere la muerte para el pecador, mis amados hermanos y amigos, Dios rescata la vida, no solamente el alma, la vida física de la persona, de las garras mismas de Satanás. Y así sucedió ese día. El hermano llegó vivo como el niño se lo había gritado el mayorcito de ellos. Y ese hombre se convirtió al Señor esa misma noche. El pastor le visitó a eso de la 1 de la madrugada que lo fueron a buscar. Se fueron para allá, para la iglesia. Estaban a 2 horas. Y cuando el hermano pastor comenzó a orar, el Espíritu Santo se derramó y él fue bautizado con la promesa del Espíritu. Y al amanecer, a eso de las 7 de la mañana, el hermano ministro lo bautizó en el nombre de Jesús. Siguieron viviendo allí, pero él pasó a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Los encuentros con el Señor entonces son maravillosos. Maravillosos. En la Biblia encontramos pasajes, como les decía ahorita, a menudos. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, encontramos un pasaje que lo utilizamos mucho para presentar los niños, hijos de hermanos, en los cultos nuestros. Dice allí la Biblia en el versículo 13 del capítulo 10 de San Marcos, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Yo no sé si sería un celo de los discípulos o no era usual para ellos, aunque esto era una práctica dentro del pueblo de Israel. Perdón. Y ellos le dijeron a los padres de esos niños, no lo hagan. En otras palabras, el Señor está ocupado, está cansado. Bueno, uno a veces con sus superiores tiene defensa. Mire, los personajes, sean mandatarios municipales, departamentales o nacionales, o ciertos personajes siempre andan acompañados de gente armada que se les llama guardaespaldas o seguridad. Los discípulos no eran una seguridad para el Señor, pero tampoco querían fiesta con Él. Y ellos aquí le dijeron a la gente, no lo toquen, déjenlo quieto. Y el Señor se indignó, o sea, no le gustó la actitud de ellos. Y le dijo, deja a los niños venir a mí y no se los impidáis, déjenlo, porque de los tales es el reino de Dios. Y puso el ejemplo. De cierto, os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué encontramos allí? Esa faena del encuentro del Señor y los niños y el Señor. Pero yo utilizo algo en la iglesia. Yo presento niños de inconverso. Todavía la iglesia no tiene legalizada al prohibirlo. Si llegará el día, lo dejaré de hacer. Me someteré a las leyes que la iglesia pueda crear o formar. Porque es que es muy gratificante para un padre no cristiano, para un amigo, así como lo es para nosotros como padre cuando presentamos a nuestros hijos. Yo me acuerdo el día que presentamos a Melqui en un campamento, en un retiro. Para mí eso fue gratificante, y mayormente que el que me lo presentaba era el invitado a predicar en ese campamento. Hombre que estaba listo para irse para las misiones, que no regresó más al país, se quedó en los Estados Unidos. Mano José Barbosa. Mano Geris Contreras, que me presentó a Cindy. El hermano Lorenzo Chacón, que me presentó a Keila. Gratificante, recuerdo tanto esos días. Entonces, a uno para padre le es gratificante eso, la presentación. Pero es un encuentro que tiene Dios y esos niños, los niños y Dios, pero también los padres, sean cristianos, no, ellos mantendrán un testimonio ante la presencia de Dios si algún día no se convierten, pero también puede ser el espacio por los cuales ellos puedan reconocer a Dios. Yo he presentado niños de hijos inconversos, enfermos, y que han sido sanos en el momento de la presentación.
Y he visto muchos padres recibir al Señor en el momento en que se les está presentando a su niño. Gloria al Señor Jesucristo, bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Mis estimados hermanos y amigos, un encuentro con Dios. Muchas veces planeamos en nuestras vidas partes del deleite, del trabajo, pero nunca, y no mirar a Dios, porque a Dios, aunque lo invoquemos diario y por medio de muchas religiones que hoy tenemos, sin embargo, nunca pensamos entregarnos al Señor. Yo fui uno de ellos, pero hay un pasaje en Proverbio que dice que una cosa es la disposición del hombre y otra es la respuesta de Dios. Dios dice, hasta hoy estás en el mundo, porque desde hoy mismo te voy a llamar, te voy a tocar, te voy a traer a mí, te voy a enseñar, así como le dijo el Señor al apóstol Pablo en su momento de ser Saulo. Te voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Vas a vivir lo que tú estás sembrando. Vas a vivir eso, pero te lo voy a dar por enseñanza. Y a uno cuando lo enseñan y las cosas se la dan por enseñanza, uno aprende a vivir. Por eso el Evangelio que lo hemos tomado por enseñanza, lo aprendemos a vivir. Aprendemos a amar a Dios, a respetar a los hermanos, a querer a los hermanos, no como el güey injusto, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Nosotros somos todo al contrario, le tememos a Dios y respetamos a los demás, no importan las edades, porque esto es de enseñanza. Y las enseñanzas son básicas, nos purifican, nos limpian, nos entrenan y nos meten en un ejercicio a saber vivir una vida cristiana y una vida mundana, porque hacemos parte del mundo por cuanto en el mundo estamos y vivimos no siendo mundanos. Gloria al Señor Jesucristo. Demos gloria a Dios, amados hermanos. Bien. En este pasaje que voy a leer, era el caso de un muchacho endemoniado en San Marcos capítulo 9. Del versículo 17, es bastante largo, al 27. Y encontramos del versículo 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, los escribas discutiendo con los judíos, con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él. Le saludaron, dice acá, y le preguntaron por qué disputáis con ellos. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un demonio o un espíritu mudo. Es decir, el espíritu era el mudo, no el endemoniado, el cual donde quiera que le toma, les sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va. Cuando dije a tus discípulos y para que lo echaron afuera, ellos no pudieron hacerlo. El Señor le respondió, oh generaciones incrédulas, ¿hasta cuándo ha de estar en vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo, tráemelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia. ¿Cómo es sacudir con violencia? ¿Usted ha visto alguna vez alguna persona que va a pelear con otro, que se quieren hacer daño, que están buenos y sanos, que están borrachos? Bueno, buenos y sanos nunca están, aunque no se hayan tomado una copa de alcohol, y sacuden con violencia, empujan el otro. Algo parecido así. Entonces el espíritu, cuando vio a Jesús, sacudió con violencia y el muchacho
Quien cayó en tierra se revolcaba echando espumarajo. Esto es algo terrible, muy terrible. Jesús le preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sacude esto y ellos dijeron, desde que era niño. Es decir, podía tener un lazo de tiempo, quizás más de 15 años. Han podido ser 20 o más de 20. El muchacho muchas veces le echa en el juego, otras veces en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dijeron los padres del muchacho enfermo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que le gusta al Señor. Porque aquí que encontramos de una persona que está angustiada, que está afligida, que tiene un sufrimiento por un largo de tiempo. Pero cuando está en la presencia del Señor allí, son expresiones de humillación, son expresiones de reconocimiento ante la autoridad de aquella presencia tan divina, humanamente, personalmente, como lo es el Señor, y yo, y espiritualmente, como lo es Él todavía. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El Señor le dije, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Aquí quiero apreciar una curiosidad. Si Jesucristo hubiese sido el Hijo, como dicen algunas filosofías, hubiera dicho, en el nombre de mi Padre te mando que salga. Le dijo, sal de él, no invocando ningún nombre, porque el nombre era él, la autoridad era él. El Dios Todopoderoso en ese momento era él, es él. Y el espíritu salió. ¿Qué encuentro allí? Un encuentro de una familia angustiada, de una multitud de gente con buenas intenciones como la que podían tener los discípulos de sanar y de liberar al muchacho mudo. Quizás en el momento en que el espíritu lo tomó, hablaba y oía, pero en este momento, después de un tiempo, perdió el oír y el habla. Y qué padre, qué familia no se angustia con esto, más cuando coge el espíritu en algunos momentos a echarlo en candela, otras veces echarlo en agua, podía ser río, estanques, arroyuelo, cualquier forma de que pudiera hacer el agua, hacerlo, de matarlo, porque esa es la intención, pues la Biblia dice que el diablo vino a matar, vino a robar, vino a destruir, a eso vino, ese es el ministerio de la iniquidad y es satánico, a eso vino él. Pero ya sabemos que el encuentro que tenemos con el Señor, porque Él vino fue a darnos vida y dárnosla en abundancia. Alabanza hacia el Señor Jesús. Les invito para que demos gloria a Dios. No se ponga de pie todavía. Espere media hora más. Bien. Entonces, el muchacho quedó sano. ¿De a dónde cree usted que quedó la familia? En la presencia del Señor, en las manos del Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sufrieron un largo tiempo. Se martirizaron un largo tiempo, mi estimado amigo, hermano. Tú vienes sufriendo, estimado amigo, tú vienes sufriendo. Ese sufrimiento que tú tienes, que tú sabes cuál es, hermano, tú sabes cuál es, hermana, tú sabes cuál es ese sufrimiento que tienes, que te has resentido, que quieres explotar, amigo, que has pensado de quitarte la vida.
Es posible que hoy, escuchando esta palabra, tengas el encuentro que tú necesitas con el ser más maravilloso que tiene este planeta, que se llama Jesucristo el Señor, el Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea su santo y divino nombre. A Él y solo a Él sea la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, y bendito sea su nombre santo, su nombre maravilloso, su nombre poderoso. Hoy voy a orar por ti, voy a orar por tu mal, porque tú necesitas un encuentro hoy. Hoy necesitas un encuentro con el Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Y en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, el versículo 12 en adelante, bueno, está otro endemoniado. Le doy la cita para que lo mire, porque quiero volver a los versículos citados. Ese encuentro, porque ser fortalecido, cuando uno tiene un encuentro con el Señor, uno es fortalecido, sea cristiano o no sea cristiano. Uno tiene una fortaleza con el Señor. Hay un reencuentro con Dios y se le renueva a uno la mente, el espíritu, la visión, las fuerzas, el querer. Y entonces se hace necesario, estimados hermanos, tener ese encuentro con el Señor. La historia entonces de Juan era que él había escapado a una isla y dice la historia que él escapó milagrosamente porque le habían echado eh, en unas pailas de brea hirviendo, y la brea cuando se pone a calentar, a derretir, queda en unas temperaturas muy elevadas cuando ya están completamente derretidas. Eso lo utilizan en los pavimentos de las vías, de las carreteras, en ciertas avenidas. Bueno, en la avenida ahorita la utilizan menos, pero en las carreteras sí. Y eso pega instantáneamente cuando tiran ese asfalto. Así que Juan salirse de un cardero de esto hirviendo con brea y irse a esa isla fue un milagro. Y de allá Dios le dio la revelación para este libro de Apocalipsis. Por eso su contenido es la revelación. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, dice el versículo 1 del capítulo 1, que ha de dar testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, mirando toda esta escritura y llegando hasta el versículo 9 del capítulo 1, encontramos allí la visión del Hijo del Hombre. Entonces, cuando él se le presenta a Juan, que oye la voz, que lo vio, cómo eran sus ojos, cómo eran sus pies, cómo era su cabello. Entonces el versículo 7, cuando ya Juan mira, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Cuando uno cae como muerto, uno pierde el aliento de vida. Caí como muerto. ¿A dónde cayó como muerto? A sus pies. Y él puso su diestra, es decir, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, no tengas miedo, no te llenes de temores. No, yo soy el primero y soy el último.
para que les quede el ojo a los trinitarios cómo es el asunto. Primero y el último, dijo el Señor. Y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hay un amén. Tengo las llaves de las muertes y del Hade. Las llaves de la muerte y del Hade. Potestad. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Gloria al Señor. Entonces esto fortaleció a Juan. Un encuentro tan lindo, tan maravilloso que tuvo Juan, y esto le fortaleció al estar con él. Se me fue el tiempo, se me acabó la media horita. Le fortaleció. Hoy es el encuentro. Tú has huido del mundo y te invito para que puedas huir del mundo. Te encuentres como en una isla que has escapado de las garras de Satanás y de las fuerzas demoníacas, de las fuerzas infernales y de todo un mundo que tiene amenazas de muerte y desaparecer. Hoy escóndete en Jesucristo. Hoy deja que el Señor con su sangre te cubra con su espíritu. Tírate de rodilla, levanta tus manos y hagamos esta oración por ti, por tu familia, para que tengas hoy ese encuentro con el Señor. Soberano Dios, te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra, por tu presencia. Pero también te doy gracias por estas familias que se están fortaleciendo porque están teniendo un encuentro contigo. Gracias por estos amigos, Señor Jesucristo, que están teniendo este encuentro contigo, que estoy seguro y estamos seguros que la vida de ellos será de aquí en adelante diferente, porque todo el que se encuentra contigo tiene un cambio, tiene una visión, tiene una mente renovada. Oh Dios bendito, gracias, mi amado Dios, gracias por este tiempo, Señor Jesús, bendito y alabado sea tu santo y divino nombre, Señor.